Oye, sois los mejores, ¿eh? Muchas gracias. Que ya sabéis que estoy un poquito nerviosa, así que gracias, de verdad. A ver, lo primero de todo, ¿feliz 2 de mayo? ¿No? ¿O qué? Bueno, yo quería empezar dándoos las gracias a todos los que habéis venido hoy aquí. Ya llueva, truene, granice, haga sol, da igual, a celebrar con nosotros, con nosotras este 2 de mayo, que es un día que es un símbolo de resistencia, de lucha y de esperanza para el pueblo madrileño. Gracias también, muy especialmente, a la Asamblea de Móstoles y a quienes con ellos organizáis cada año este acto del 2 de mayo. Ya nos muramos de calor como el año pasado, llueve como esta mañana, da igual. Así que lo primero que quiero pediros es un pedazo de aplauso para esa asamblea que organiza cada año este acto y que son ejemplo de militancia, de trabajo y de ilusión. ¡Viva Móstoles! Eso es. Bueno, y empiezo reconociendo este trabajo porque me lo creo. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy lo sabemos bien, la militancia a veces es muy dura. La militancia en un partido político, en los tiempos que corren, a veces es muy, muy dura. Conlleva sacrificios, conlleva tiempo que podríamos pasar con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras parejas, y yo creo que aquí todos eso lo sabemos muy bien. Pero es que lo hacemos porque es básicamente nuestra manera de estar en el mundo. Porque somos gente que no podemos quedarnos callados cuando vemos una injusticia, no sabemos plegarnos cuando vemos que un familiar necesita una cita médica y no se la dan, o cuando vemos sufrir a un amigo porque trabaja más horas de las que tiene el día, o cuando vemos que no alquilan un piso a una compañera por ser de origen latino. Y no sabemos callarnos, y esto lo digo en primera persona, porque se nos cae el alma a los pies cuando vemos que un chaval tiene que repetir todo un curso entero porque este gobierno ha decidido vender la formación profesional al mejor postor. Es importante que en días como hoy recordemos por qué estamos aquí. Y lo digo con todo el orgullo, porque cada minuto de cada militante vale oro. Cada minuto de cada militante nos lleva un paso más cerca de echar a esta gentuza y de mejorar la vida de los madrileños. Y aunque conlleve muchos sacrificios, no vamos a dejar de luchar, porque no vamos a parar hasta acabar con las políticas del Partido Popular y de sus amigotes. Así que desde cada asamblea, desde cada mesa informativa, cada vídeo, cada caseta, cada pleno, desde donde haga falta, vamos a empujar para cambiar esta región. Así que, de nuevo, gracias de todo corazón a todos los que estáis aquí siempre. Mirad, hace 3 años di mi primer meeting justo aquí, en Móstoles, un 2 de mayo. Era un acto organizado por jóvenes de Más Madrid. Granizaba como si no hubiera un mañana y la Asamblea de Móstoles nos refugió y nos ayudó muchísimo. Y ese día os contamos que teníamos y que seguimos teniendo un objetivo muy claro, que es mejorar la vida de la juventud madrileña. Y yo sé que así dicho puede quedar muy ambicioso, pero es que no es para menos. Lo que queremos es mejorar la vida de esa juventud, quizás un poco más mayor ya, que creció con unas expectativas y que se la robó una crisis económica. De esa juventud, un poco más pequeña, que directamente ha crecido sin expectativas, porque siendo muy, muy jóvenes ha vivido ya todas las distopías posibles. Guerras, pandemias, volcanes en erupción, danas, filomenas, apagones. Y queremos mejorar la vida de esa juventud que en Madrid está viendo cómo desmantelan su educación pública, la que trabaja a todas horas y cobra una miseria, la que se queda en casa de sus padres hasta los 30 años porque el Partido Popular regaló nuestras viviendas a los fondos buitre, la que tiene que irse de sus barrios y de sus pueblos de toda la vida para poder emanciparse porque el Partido Popular permite y promueve que florezcan pisos turísticos en cada rincón de esta comunidad. Ese es nuestro objetivo, ni más ni menos, y eso es lo que vamos a hacer desde esta organización. Mirad, las cosas han cambiado mucho desde aquel mitin en estos 3 años. Ahora tenemos a los Trump, los Milei o los Ayuso activando toda su maquinaria para desmovilizarnos y para desmotivarnos, activando todos sus recursos para quitarnos el derecho a tener una vivienda, yendo a por nuestras compañeras trans, rompiendo nuestro estado del bienestar, intentando socavar nuestros derechos laborales, poniéndonos unos aranceles que pretenden destrozar nuestra industria y nuestros puestos de trabajo y, sobre todo, enriqueciendo a sus amigos a nuestra costa. Y que no nos intenten ni engañar ni dividir, porque los que tenemos enfrente no son nuestros vecinos que cobran un poco más, un poco menos, que piensan más así o más asá. No, los que tenemos enfrente
enfrente son la oligarquía. Gente que solo piensa en enriquecerse a nuestra costa. Los Elon Musk y los Quirones, los Ayusos y los Trump. Y esos son los que vamos a combatir. Y esos son los que vamos a echar de cada pueblo, de cada ciudad y de toda la Comunidad de Madrid. Y que no nos cuenten cuentos, porque aquí estamos todos en el mismo barco y contra ellos. Los trabajadores, los que no llegan a final de mes, los que tienen miedo de salir a la calle porque ven cómo se está criminalizando y hasta asesinando a las personas trans. Los que trabajan 200 horas, los que no pueden pagar el alquiler. También los que no sufren estas cosas, pero sufren otras. También los que han podido tener más privilegios, pero quieren que todos tengamos los mismos derechos. En nuestro barco caben todos, sin pedigrís y sin purezas. Sean de donde sean, del norte, del sur, piensen como piensen y sean quienes sean, porque nosotros sí que vamos a luchar por todos y porque nosotros sí que vamos a mejorar la vida de todos los madrileños. Y lo vamos a hacer, como diría una canción de Biznaga, con entusiasmo. Y también con reflexión, con formación y con memoria, porque aunque aquí hay gente muy joven, somos pero que muy conscientes de las luchas que heredamos. Y aquí en el sur de Madrid nos habéis enseñado lo que es la lucha y la dignidad colectiva, y de eso aprendemos. Somos herederos de vuestras luchas, como la del cierre de Coca-Cola en Fuenlabrada, como las del Metal y Airbus en Getafe, como aquí mismo en Móstoles, que cuando habéis tenido que salir a la calle a reclamar un hospital porque os iba la vida en ello, lo habéis hecho y lo habéis conseguido. Y de eso aprendemos. Este legado y esta lucha no es pasado, es presente y es futuro. Y por eso hoy la juventud madrileña, organizada, militante, alegre y combativa, recoge ese testigo. Y por eso luchamos en nuestros puestos de trabajo, en nuestros institutos, en nuestras universidades, en los sindicatos de vivienda, en los movimientos antirracistas. Y por eso pedimos una renta básica universal, porque luchamos para que todos tengamos una vida digna. Y eso también es gracias a los que lleváis toda la vida luchando. Y mirad, empezaba este discurso hablando del trabajo militante y quiero terminarlo agradeciendo el trabajo de quienes para mí sois mi casa, quienes después de mucho esfuerzo, muchas veces con auténtica impotencia, muchas veces con lágrimas en los ojos porque no ha sido fácil, pero sobre todo con todo el entusiasmo, hoy se convierten en una organización juvenil en toda regla, Jóvenes de Más Madrid. Un grupo de jóvenes que, a pesar del desencanto social generalizado, con mucho en contra, pero también con la ayuda de esta organización y de sus militantes, se marcaron unos objetivos, planes y se los echaron a la espalda. Se formaron, se plantaron en primera línea para luchar contra todas estas injusticias, por los derechos laborales y por el feminismo, por la transición ecológica y por la educación pública, por la vivienda y por los derechos LGTB. Esos jóvenes que veis ahí se plantaron los primeros en la puerta del Colegio Mayor Elías Aúja para defender a las compañeras a las que habían gritado putas desde sus ventanas. Ese grupo de jóvenes que veis ahí se plantaron los primeros en la Federación de Fútbol a gritarle a Rubiales que se acabó. Ese grupo de jóvenes que veis ahí son los que se pusieron los primeros para defender los derechos de los estudiantes de formación profesional, los que se pusieron al frente de las movilizaciones en Génova contra la corrupción del Partido Popular. Y esos jóvenes que veis ahí lucharon en primera línea contra la máquina del fango que hace un año puso en peligro el gobierno progresista y nuestra democracia. Toda esa gente es la que está sacrificando, recogiendo el testigo, luchando y creando un horizonte para los jóvenes madrileños, como lo hizo el pueblo madrileño un 2 de mayo, como lo hace el sur de Madrid, como lo hace cada militante de esta organización, como lo hace cada cargo público y como lo hace Jóvenes de Más Madrid. Así que por mucho que la derecha se esfuerce en hacernos creer que son invencibles, en decirnos que esto está perdido, nosotros les decimos, ni de coña, no vamos a parar, vamos a dar la batalla todos los días y en todas partes, a combatirles en todo momento y cuando menos se lo esperen van a flipar de cómo vamos a dar la vuelta a esta comunidad, porque les vamos a ganar. Y dicho esto, yo ahora os voy a dejar con otra persona
que es un referente también de trabajo militante, de lucha y que también es un referente para la juventud madrileña, que está plantando cara al PP de Almeida en la ciudad de Madrid. Os dejo con mi compañero Eduardo Rubiño. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, compañeros y compañeras, por estar hoy también aquí, un año más. Yo creo que una organización política son sus tradiciones, sus liturgias, estas liturgias laicas que hacemos, ¿no?, y que se repiten todos los años, poder encontrarnos, poder repetir esas citas, y sin duda una cita fundamental es ya esta cita que tenemos todos los años por el 2 de mayo, por el Día de la Comunidad de Madrid, un día histórico para los y las madrileñas, que recuerda al pueblo de Madrid que se levantó para levantar cara al invasor. Y, por cierto, hablando de eso, creo que es un buen día para recordar que nosotros siempre estaremos del lado de los pueblos que se levantan para parar a los invasores, sea eso en Ucrania, frente a la dictadura sátrapa imperialista de Putin, sea eso en Gaza, para parar el genocidio criminal que está teniendo lugar en Gaza, y sea, por supuesto, para apoyar al pueblo saharaui en sus legítimas reivindicaciones, que no vamos a dejar de apoyar, y que tenemos ahí a nuestra compañera Tess en primera línea, siempre recordando la importancia de no abandonar jamás al pueblo saharaui. Pero el 2 de mayo de 1808 no fue una gesta, y yo creo que tenemos que recordarlo, protagonizada por ninguna corte. Fue la gente humilde, fueron los artesanos, las lavanderas, los estudiantes, los soldados rasos, los que dijeron basta al poder extranjero y a sus cómplices internos. Mientras el pueblo madrileño moría en las calles defendiéndose, sus élites no estaban del lado del pueblo. Este levantamiento inició una guerra por la independencia que duró 6 años y que sistematizó una cosa que no existía como tal antes, que era la guerra de guerrillas, y que tuvo muchas vertientes. Una de sus vertientes más importantes fue el alumbramiento de algo como las Cortes de Cádiz, y fue el alumbramiento del primer proyecto de una constitución liberal en España, con soberanía nacional, con división de poderes, con supresión de privilegios feudales, con libertad de imprenta. Lo que ocurrió después con ese rey perjuro, pues todos lo sabemos, porque la historia no es un camino recto, siempre tiene todo tipo de renglones torcidos, pero cada capa va dejando un pozo que luego puede volver a surgir y del que luego podemos reivindicar y podemos aprender y podemos ganar. Yo creo que hoy, este 2 de mayo, es un día en el que cada año tenemos que reclamar la mejor tradición de esa enseñanza, la mejor tradición de esa apuesta democrática, radicalmente democrática, popular, liberal en el mejor sentido de la palabra y no en el que usan de manera falsa continuamente, y de una manera radicalmente diferente a la que desde luego ha tenido lugar hoy en un sitio como la Puerta del Sol. Entre la pompa y el boato de Ayuso, en el mitin pagado con dinero público, en el que están convirtiendo la fiesta de todos los madrileños porque tratan de patrimonializar todas las instituciones, desde luego ahí no está el espíritu del 2 de mayo que hizo que el pueblo de Madrid se levantara en 1808. Ayuso trata de contaminar todas y cada una de las instituciones porque representa un régimen político que no es cualquier cosa, es el Partido Popular, el núcleo del Partido Popular, que durante 30 años lleva ocupando todas las instituciones de poder, metiendo sus tentáculos en la universidad, en la justicia, saqueando todos y cada uno de los rincones donde han podido trincar un contrato, obtener una mordida o sacar una comisión. Desde luego, esa red clientelar, ese amiguismo del Partido Popular construye un régimen tupido, una red difícil de desarticular. Y frente a ese Madrid, nosotros siempre, siempre, siempre vamos a ser una organización que va a estar en pie y que va a defender otro Madrid. Por ejemplo, el Madrid de los estudiantes universitarios que se están plantando para defender algo como la universidad pública frente al desmantelamiento y frente a un plan de demolición sostenida de ese tesoro que tenemos como es la universidad pública. Mirad, yo venía hablando con un compañero que me contaba que su hija acaba de terminar el doble grado de Filosofía y Derecho y que su hija había podido hacer eso gracias a la universidad pública porque él había sido toda la vida un currito que había empezado trabajando en el campo y que ahora se dedicaba
a trabajar, a ser un trabajador que no tenía prácticamente recursos y desde luego no podía costearle una academia privada ni una universidad privada a su hija para que estudiara Derecho. Y había sido capaz gracias a las becas. Bueno, pues hoy tenemos que reivindicar que esto no es magia, son tus impuestos. Las becas públicas son una garantía del ascensor social gracias a que contribuimos, gracias a que tenemos un sistema que permite a la gente crecer, a tener oportunidades y salir adelante frente a lo que quieren ellos y razón por la cual les molesta tanto lo que significa la universidad pública y lo que significa que haya ese ascensor social. Y nosotros también vamos a estar con las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio que reclaman condiciones dignas por parte del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a estar con los trabajadores de la recogida de basuras que han estado en huelga por las condiciones lamentables del Ayuntamiento de Madrid. Porque Almeida se da mucha prisa en venir a pedir explicaciones por un apagón que se ha solucionado en 24 horas. Pero a día de hoy las calles de Madrid siguen llenas de basura por su incapacidad de ofrecer condiciones dignas a los trabajadores y todavía hoy no se han retirado todas esas bolsas de basura que hacen que Madrid esté lleno de porquería. Y vivir a la madrileña, desde luego, también es apoyar a los médicos, a las enfermeras, al personal sanitario, a los profesores de la pública que siguen sufriendo la precariedad, a las AFAs organizadas que piden que su colegio se termine y que nunca sigue sin llegar. Ellos van a seguir defendiendo un modelo oligárquico de millonarios, comprando a tocateja edificios enteros para convertirlos en viviendas de uso turístico, porque Almeida ha cambiado la normativa y ha permitido que puedas transformar un edificio entero en viviendas de uso turístico. Eso lo han hecho en esta legislatura mientras dicen que el problema de la vivienda es culpa de la ley de vivienda que aprobó el gobierno progresista. Van a seguir gastando cientos de millones de euros en proyectos megalómanos como la Fórmula 1, que ya sabemos perfectamente cómo acaban. Acaban con una fotografía del Partido Popular en los sumarios judiciales y con todo el equipo del Partido Popular desfilando. Han tratado de convertir Madrid en un laboratorio neoliberal y probablemente, tras muchos años, han conseguido en gran parte. Pero hay que recordar que el negocio nunca es redondo, nunca hay una trampa perfecta, nunca terminan del todo su tarea. Siempre va a haber resistencia, siempre va a haber una posibilidad de ponerse en pie para parar esto. Estamos en un contexto internacional muy complicado, un contexto en el que están desarticulando toda la institucionalidad mundial, un contexto en el que están atacando las bases mismas del derecho más básico. Y hoy más que nunca tenemos que ponernos enfrente para levantar la esperanza, para levantar una alternativa, porque también es nuestra responsabilidad, es nuestro deber y es una cita a la que no vamos a fallar. Y decía, de hecho, Carla Antonelli, que no nos van a devolver a las márgenes, a las personas LGTBI, a las personas trans, y yo creo que eso que dijo es especialmente importante en días como hoy, porque ahora que también hay polémica, ¿no?, en torno a la Q y a la diversidad, tenemos que recordar que los que hemos vivido en los márgenes, los que nunca formamos parte de los centros de poder, lo único que tenemos son las alianzas entre los que sistemáticamente hemos sido excluidos, sean personas trans, sean personas LGTB, sean las mujeres atacadas por ser libres, sean las personas migrantes a las que en este contexto vemos cómo un señor como Trump puede deportar y mandar a un campo de concentración en El Salvador de manera totalmente impune. Solamente tenemos las alianzas, la solidaridad y la construcción de esa resistencia conjunta para parar la barbarie que nos quieren imponer. Y frente a esa neorreacción puritana y salvaje, nos van a tener enfrente, nos vamos a oponer al Partido Popular de Madrid porque representa exactamente eso en Madrid y lo vamos a hacer levantando la esperanza y sabiendo que torres más altas han caído. Un régimen de 30 años no se tumba en 2 días. Nadie dijo que fuera fácil, pero aquí estamos, un año más y vamos a seguir empujando, vamos a seguir haciendo palanca, vamos a seguir erosionando los cimientos hasta que un día se desplomen, hasta que un día estemos donde tenemos que estar para convertir el Madrid, que ya es una realidad y que existe en el Madrid que ocupa la Puerta del Sol, en el Madrid que ocupa todas las instituciones para cambiar y mejorar la vida de la gente. Muchísimas gracias y os dejo con el martillo pilón de la derecha madrileña, que es Emilio Delgado.
A ver ahora quién interviene después de esto. Pues nada, yo quiero en primer lugar dar las gracias a los compañeros y compañeras de Móstoles. Es obligado, estoy en casa. Compañeros, se os quiere, sois increíbles. Cada año tenemos la discusión sobre si esta caseta podíamos como delegar en asociaciones, en alguien. Cada año yo defiendo esa posición, cada año me dicen que no les da la gana, que lo quieren hacer ellos y cada año la sacan. Enhorabuena. Un abrazo al año. Zapa. Mira, todos los años coincide el 1 y el 2 de mayo y son fechas señaladas y queremos hablar de todo un poco. Como Edu ha empezado hablando del 2 de mayo, yo voy a empezar hablando del 1 de mayo, que fue ayer, el Día de los Trabajadores y de las Trabajadoras. A mí me gusta mucho un lema que acuñó la poeta y sufragista James Oppenheim en 1911, que era el del pan y las rosas. Después, las trabajadoras de la industria textil de Laures lo tomaron y en sus reivindicaciones incorporaron este concepto del pan y las rosas. Se referían a que querían mejorar sus condiciones laborales, querían mejorar sus condiciones de vida, pero también querían tener acceso a tiempo libre, tener acceso a condiciones culturales, a derechos medioambientales, a una vida plena, ¿no? Y me parece más que oportuno porque los trabajadores y las trabajadoras no somos solo en el ámbito de la producción. Fuera del ámbito de la producción tenemos sueños, tenemos esperanzas, tenemos frustraciones, tenemos anhelos, tenemos renuncias y es importante que sepamos defender también esos espacios de vida y conquistar esos espacios de vida. Particularmente cuando muchos hoy nos invitan a una especie de filosofía individualista que se desentiende de las condiciones de vida para sacar todo esto adelante, ¿no? Que nos dicen que hay que dedicarse a los autocuidados, que hay que poner límites a los niños, que hay que fluir. O, por ejemplo, que hay que ser el arquitecto de tu propio destino. Pero yo me planteo cómo se dedica a los cuidados una peluquera que entra a las 9 de la mañana, que sale a las 9 de la tarde, que recoge a su hijo porque se lo están cuidando, que hace la cena, que revisa los deberes y que prepara todo para el día siguiente. ¿Cómo se prepara? ¿Qué tiempo tiene para autocuidados esa mujer? Y me pregunto también cómo poner límites a unos niños a los que prácticamente no ves porque estás todo el día trabajando. Y me pregunto también ¿cómo se hace para fluir cuando tienes que medir al milímetro el presupuesto familiar para que cuadren las cuentas a final de mes? ¿O cómo te conviertes en el arquitecto de tu propio destino cuando tienes las piernas enganchadas en el cepo de una vivienda impagable? Porque son, compañeros, compañeras, son esas condiciones materiales sobre las que después se edifica el bienestar mental y la salud emocional, no al revés. Y esas condiciones materiales son las que se están viendo comprometidas, amenazadas, derruidas por las políticas de la derecha, del Partido Popular, de Vox, de los SALF o se llamen como se llamen. No tienen otro objetivo que demoler las condiciones materiales de nuestra felicidad. Es así de claro. Lo estamos viendo en Madrid. Estamos viendo a los estudiantes universitarios en huelga porque son los más infrafinanciados de toda España. Estamos viendo a los médicos y a los sanitarios en huelga porque tenemos la atención primaria peor financiada de toda España. A las trabajadoras del servicio de atención a domicilio en huelga porque tenemos los terceros peores servicios sociales de España. Estamos viendo protestas por la vivienda, protestas de los bomberos, protestas de los forestales. Un abrazo a Chechu. Estamos viendo cómo hacen todo eso mientras perdonan 6.000, 7.000 millones de euros a las grandes rentas, a los grandes patrimonios. Es decir, cómo tienden la alfombra roja o la azul a los de arriba, mientras que limitan las posibilidades de desarrollo y la promoción de la clase trabajadora y de sus hijos y de sus hijas. Eso es lo que estamos asistiendo en Madrid ahora mismo. Pero no acaba ahí la cosa, porque luego viene el segundo acto. Luego viene cuando te dicen que la culpa es tuya. Que en este juego, como cantaba Rosendo, que ha terminado mucho antes de empezar, resulta que al que le va bien es porque es un emprendedor, porque arriesga, porque se aventura, porque se esfuerza. Y a los que les va mal es porque solo buscan paguitas del Estado y quieren vivir a costa de papá Estado. Que si no puedes pagar una residencia para tus padres, pues a lo mejor es que viajas demasiado. Que si no puedes pagarte una vivienda para ti, a lo mejor es que tomas muchas cañas. Este es el mensaje, que la culpa de lo que sucede aquí es tuya. Y por último, cuando te enfades, cuando hables con más gente, cuando te organices, cuando te presentes a unas elecciones y consigas formar un gobierno, te van a decir que ese gobierno es ilegítimo, que estás usurpando instituciones que no te pertenecen porque les pertenecen a ellos, porque las instituciones también son suyas y tienen un sentimiento patrimonial de las instituciones. Es decir, que primero te van a poner de rodillas, después van a decirte que la culpa es tuya y por último te van a recordar cuál es tu sitio, que no es otro que andar a cuatro patas por debajo de la mesa de los que mandan a ver si con suerte te caen 4 migajas. Eso es el proyecto de la derecha hoy en España.
Y no van a parar, compañeros y compañeras, no van a parar, van a por todas, no tienen otro horizonte político, no tienen otra frontera que devolvernos a la España del subdesarrollo, a la España de los santos inocentes, a la España del señorito Iván, de la boina entre las manos, de Amandar, de los escuadristas de Desocupa o de los escuadristas de Vox, recordándole a la chusma cuál es su sitio. Que nadie se engañe, no tienen más proyecto político que devolvernos al subdesarrollo. Y si alguien tiene dudas, si alguien tiene dudas y no tiene por qué creerme, basta con tener los ojos puestos en la cara. Estamos viendo cómo prácticamente están vendiendo la Comunidad de Madrid con la gente dentro. Los fondos buitre, por ejemplo, aterrizando en muchos sectores, particularmente en el de la vivienda, y quienes sois de aquí de Móstoles tenéis un ejemplo bien cercano en el PAU 4, viviendas que pagasteis con vuestros impuestos, que estaban destinadas a cuidar de las necesidades de quien no puede acceder a una vivienda en el mercado libre, y que a los 7 años de construirlas fueron vendidas al fondo buitre Néstar, que ha duplicado el precio de los alquileres, que cobra a los inquilinos el IBI, que cobra a los inquilinos la comunidad y que en un contrato totalmente ilegal les hace renunciar al derecho que tendrían de quedarse en la casa en caso de que los inmuebles se vendan. Esa es la política que está haciendo aquí el Partido Popular. Y también lo estamos viendo en Móstoles. Estamos viendo en Móstoles cómo no tienen más proyecto que gastarse 175.000 euros en 7 banderas de España. No sea que alguien se equivoque y piense que está en Lituania cuando va por una rotonda, en el Carrefour, por ejemplo. O cómo se han gastado 1 millón de euros en eventos taurinos. O cómo, y pongo un ejemplo rápido porque no tengo mucho tiempo, todos y todas conocéis la residencia de las Camelias, está aquí abajo. Es una residencia que el Partido Popular llegó a un acuerdo con la empresa para 50 años. En esos 50 años, el Ayuntamiento de Móstoles, los mostoleños, la mostoleña, les dábamos 14.000 metros de suelo público para que construyeran una residencia y la explotaran durante 50 años. Bien, después de esos 50 años, la residencia, el edificio y el terreno pasaba a manos municipales y tendríamos una residencia que nos va a venir muy bien porque, obviamente, cada vez la pirámide social va envejeciendo y tendremos necesidades seguramente muy perentorias para cuidar de la gente mayor. Bueno, lo que ha ocurrido es que esta empresa, cuando quedan 30 años para concluir el contrato, le dice al ayuntamiento: mira, te voy a proponer una cosa. No te pago los 30 años de canon que me quedan por delante, me quedo yo con el edificio y tú me vendes el terreno a mitad de precio. Y el ayuntamiento va y dice: sí, estamos de acuerdo con eso. Y gracias al grupo municipal hemos podido sacar esto en los medios, hemos podido llevarlo al ayuntamiento, hemos podido ponerle la cara roja y si las próximas elecciones nos dais la fuerza suficiente, impediremos que sigan vendiendo el pueblo con la gente dentro. Y desgraciadamente tengo que decir que quienes están firmando estos informes favorables son los mismos técnicos de libre designación elegidos en su día por el Partido Socialista, que tiene 5 concejales procesados por corrupción sentados en el ayuntamiento a pesar de sus propios estatutos, que hicieron chanchullos que les tienen ahora mismo en los tribunales y cuyos cargos de libre designación son los mismos, qué casualidad, que ha elegido libremente el Partido Popular para firmar estos informes. Es decir, que en este pueblo gobierne el Partido Popular o gobierne el Partido Socialista, quien gobierna es la mafia que está incrustada en la Concejalía de Urbanismo y que les da igual quién salga elegido porque son los que están firmando los chanchullos. Y voy terminando. Y ante este panorama, que realmente es abrumador, ¿qué tiene que hacer una fuerza como Más Madrid? Tiene que salir a pelear por el pan y por las rosas. Claro que queremos una redistribución justa de la riqueza, políticas fiscales redistributivas y derecho a una vivienda. Pero también queremos tiempo libre, queremos derechos medioambientales, políticos, sociales, laborales y queremos vivir en una sociedad democrática. El horizonte de ellos está claro, conducirnos al subdesarrollo. Y el nuestro también. Renta básica, emancipación del tiempo, libertad, justicia y democracia. A por ello, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Y sin más, os voy a dejar con Manuela Bergerot, nuestra portavoz parlamentaria de la Asamblea de Madrid. Gracias, Emilio, y gracias, Móstoles. Siempre es como estar en casa. Vengo de la Puerta del Sol, de ese acto onanista de la señora Ayuso en público, que lo único que le faltaba era entregar su cara impresa en los pasteles que está entregando hoy por ahí. Así que esto es todo lo que yo necesitaba hoy para sentir que
hay esperanza. Mirad, el otro día, con lo que vivimos con el apagón, yo creo que lo que se demostró es que somos una sociedad preparada para responder. Una vez más, lo vimos, que tenemos unos servicios públicos robustos y una ciudadanía prudente y solidaria, y que ante las dificultades siempre buscamos... Gracias, ministra. Estás para todo, ¿eh? Te coloco el micro, te hago el boca a boca. Rosita. Ay, Rosita está ahí. Nos ha pillado. Es broma, Rosa. Es broma. Las amigas se quieren. Es así. Bueno, voy a seguir. Ha subido la temperatura. ¿Lo has hecho? Venga, vamos. Y que ante esas dificultades lo que buscamos es el amor de las amigas, la compañía y el cobijo de los otros. Especialmente, por cierto, cuando para el tiempo del trabajo y nos queda la libertad para decidir sobre nuestro propio tiempo, aún sin luz y sin teléfono. Y hay que recordarlo, mientras todo esto sucedía, Ayuso reclamaba el ejército en las calles y anunciaba pillajes, cuando lo único que había en las calles era solidaridad y personas disfrutando de un día de primavera en nuestros parques y en nuestras plazas, esperando en compañía que todo volviera a la normalidad. Y nos llaman tristes ellos. Triste es la idea que tiene Ayuso de su propio pueblo, que una vez más demostró que es mucho mejor de lo que se cree el Partido Popular. A los que anunciaron pillajes y acusaron a la ciudadanía de antemano, hay que decírselo alto y claro: quien no quiere a su pueblo y no confía en él, no merece gobernar. Y como decía antes Edu Rubiño, hoy es la fiesta de los pueblos que luchan por su libertad política y se rebelan contra los ejércitos invasores. Hoy es la fiesta de los madrileños que se levantaron contra las tropas de Napoleón, y no puedo referirme a esta fiesta sin dedicar, como decía Edu, unas palabras de solidaridad al pueblo palestino, que hoy es un ejemplo de persistencia y de ansias de libertad para todo el mundo. Toda nuestra solidaridad con Gaza. Y me preguntaban hoy en una entrevista en La Puerta del Sol, en la radio, que efectivamente Más Madrid es una fuerza joven, pero ya tenemos nuestras tradiciones. Ya es tradición venir a celebrar el 2 de mayo a Móstoles, y no puedo sentirme más orgullosa de esta tradición que estamos construyendo poco a poco cuando nadie nos esperaba. Madrid es mucho más que las ocurrencias de la señora Ayuso y las celebraciones de cartón piedra del Partido Popular. Madrid son los barrios y ciudades levantados por las familias trabajadoras de todas partes que vinieron en busca de una vida mejor. A esos barrios nos debemos, a los barrios de los bloques naranjas y los toldos verdes, y a los nuevos barrios madrileños que se construyeron, sin parada de metro, sin centro de salud, sin instituto y sin parques, como si quien fuera a vivir allí no mereciera derechos ciudadanos. Como si solo aspiraran a dormir y a ir al trabajo, a volver a dormir, como si la vida de la gente trabajadora no fuera más que eso. Mirad, hay una historia preciosa que quiero contaros y que me ha encantado, Bea, que hablaras de memoria. He sembrado mi semillita ahí, ¿eh? Ya me tenéis en el bote, me tenéis en el bote. A la gente de los barrios trabajadores nunca les han regalado nada. Los que nacemos sin herencia tenemos que pelearlo todo, tenemos que conquistar cada derecho, como hicieron las amas de casa de Móstoles en los años 70, cuando se encerraron 15 días en la guardería municipal para que el ayuntamiento de entonces les abriera de una vez. Ellas son nuestro ejemplo, como pelearon los vecinos de tantos barrios de Madrid para tener alcantarillado. ¡Ay! Un momento, que aquí está la memoria viva. Eras la presidenta. Mes y medio, no 15 días. Pues
Pues gracias por vuestra herencia. Esperamos estar a la altura de vosotras y extenderlo. Gracias. Así que tenemos que pelearlo como ya lo están peleando en tantos nuevos ensanches en Móstoles, Alcorcón, Getafe o Vallecas, para que donde solo hay viviendas empiece a haber todos los servicios y espacios públicos que dan vida a un barrio. Tenemos que ser la memoria viva del movimiento vecinal madrileño, la memoria viva de los barrios de Palomeras Bajas, de Moratalaz, Orcasitas, Pan Bendito, Las Margaritas, El Soto y tantos otros que nos enseñaron a construir la democracia hace más de 50 años. Mirad, como decía antes Emilio, el mayor casero de Madrid es Blackstone, un fondo estadounidense que se dedicó a comprar pisos de gente desahuciada por su banco durante la burbuja inmobiliaria y ahora desahucia a los inquilinos aplicando subidas del 40%. El mercado inmobiliario no es una fuerza de la naturaleza que sube los precios de manera inevitable. El mercado inmobiliario son empresas y personas que deciden subir los precios a niveles inmorales. Tenemos que luchar contra esas fuerzas como se lucha contra una invasión extranjera. Calle a calle, bloque a bloque, desahucio a desahucio. Igual que el 2 de mayo, igual que el 1808. Es una invasión, una campaña de conquista de fondos extranjeros, de ricos que especulan con un bien de primera necesidad, de herederos del barrio de Salamanca que se compran pisos en Móstoles, Getafe, Villaverde o Usera para especular con nuestras vidas. Y a cada agente inmobiliario que viene a llamar a nuestras puertas hay que decirle que nuestros barrios no se venden. A cada vecina que desahucian hay que defenderla como si nos fueran a desahuciar a nosotros. Y a los rentistas y a los especuladores hay que ponerles frenos democráticos en forma de regulación de precios, en forma de cierres de los pisos turísticos y en forma de alquileres indefinidos. Hay que pinchar la burbuja porque el problema de la vivienda es un problema con solución y hay que atreverse. La pregunta es, ¿quién se va a atrever? Y nosotras y nosotros nos atrevemos. Y amigas, amigos, tenemos que estar muy orgullosos de una región alegre y vibrante y mestiza como la nuestra. Una región levantada a pulso por trabajadoras y trabajadores venidos de todas partes. Una región acogedora que le abre los brazos a todos sin importar de dónde vienen. Donde todas y todos estamos muy orgullosos de tener amigas peruanas, bolivianas, andaluzas o valencianas. Y donde a todos nos gusta la fiesta, la pachanga o la joda, lo llamen como lo llamen. Madrid es, ante todo, alegría de vivir. Y eso también quedó claro el día del apagón. Pero hay que decirlo, Madrid no puede costar tanto. Los alquileres no pueden costar tanto. Encontrar una escuela infantil no puede costar tanto. Conseguir cita con el médico no puede costar tanto. A menudo la vida en Madrid cuesta demasiado dinero, demasiado tiempo, demasiadas angustias porque el Madrid de Ayuso no funciona para todos. Y nosotros reclamamos algo tan sencillo como eso. Un Madrid que funcione para todos, porque para algunos bien que funciona. Un Madrid donde todo el mundo tenga un médico. Un Madrid donde todos los barrios tengan instituto, ¿qué menos? Un Madrid donde la vivienda no empobrece a los trabajadores y a los jóvenes y condena a estos a vivir como adolescentes en casa de sus padres infinitamente. Y voy acabando ya, Sara. Somos el partido de los servicios públicos, el derecho a la vivienda y el derecho a trabajar menos. Somos los de casa, tiempo y libertad y ninguna encuesta nos va a cambiar el ánimo. Van a intentar comernos la moral y fracturarnos. ¡Lo llevan claro! Lo llevan claro, ni con esas, no saben con quién se las han visto. Estamos construyendo nuestro proyecto
con tanta paciencia como constancia y amor. Lo estamos construyendo ya en los gobiernos de Coslada, Alcorcón, Rivas, Parla y tantos otros. Y lo vamos a construir en Móstoles a partir del 2027, porque aquí hay una izquierda que no le va a fallar a su pueblo, que se atreve a denunciar la corrupción, venga de donde venga, y que tiene una alternativa del mal gobierno de Ayuso y Bautista. Somos un partido del arraigo territorial, un partido municipalista, una fuerza con una hoja de ruta clara que va a seguir creciendo desde los barrios. Una fuerza con militancia, con ideas y con hambre de victoria y bocata de panceta. Así que felicidades a todos los militantes de Más Madrid, felicidades a toda esa gente orgullosa de sus barrios y de sus pueblos, felicidades a todos los que celebráis el 2 de mayo, felicidades a todos los amigos mostoleños y adelante, Moni, amiga, amor mío, dirígenos. Me separo porque mi hija me está censurando. Bueno, buenos días, buenas gentes majas. La mejor militancia de toda España, la mejor militancia del mundo que vamos a tener y que podemos tener. Muchísimas gracias por todo lo que habéis hecho. Todos los Rafas, todas las personas que estáis aquí de Móstoles, que siempre nos acogéis en un día como hoy, que ya se ha considerado, ya lo consideramos como un pedacito de nuestra historia y un pedacito de nuestra memoria. Muchísimas gracias. Habéis dejado el pabellón tan alto que no sé si voy a poder estar a la altura. Edu, Manuela, Emilio, Bea, gracias por hablar de memoria. Nos hemos visto representadas. Gracias por hablar de juventud. También nos vemos representados en cada uno de tus discursos. Mirad, ya lo ha comentado Manuela, pero yo creo que merece comentarlo. El otro día, con el día del apagón, ¿vale? Efectivamente, se cernía sobre nosotros una España gris, una España caótica, ¿no? Decía el señor Feijóo que España había dado una imagen lamentable. La señora Ayuso se atrevió a ir un poquito más allá y a decir que había dado una imagen a la venezolana, ¿no? El señor Almeida vaticinó pillajes, saqueos de todo tipo. Supongo que era, permitidme que me perdone Freud, ¿no? Pero supongo que era una proyección de lo que ellos harían, ¿no? Ese pillaje y ese saqueo de comisionistas, de llevarse lo crudo cuando la gente está ayudando y apoyándose. Y menudo papelón, porque se encontraron con una España que no tiene nada que ver con lo que ellos vaticinan, con su apocalipsis. Se encontraron con un pueblo entregado, se encontraron con un pueblo solidario, cívico, responsable. Vimos a miles de personas ir a donar, vimos a vecinos y vecinas ofreciendo efectivo, ofreciendo sus casas, ofreciendo agua, ofreciendo radios, ofreciendo velas. Vimos a voluntarios reorganizando el tráfico. Es maravilloso. Yo siempre he pensado, los semáforos son un elemento civilizatorio para todos aquellos que consideran que es mucho mejor el sálvese quien pueda y que imaginaban que cuando se apagaran los semáforos la gente iba a acelerar e iba a pasar por encima de los vecinos, y ocurrió todo lo contrario. La gente se hizo cargo de las normas, se hizo cargo de las instituciones y se puso a dirigir el tráfico para que todos y todas estuviéramos seguros. Yo vi a taxistas que llevaban de manera gratuita a los ciudadanos a los hospitales o los llevaban a sus casas después de una larguísima jornada. Vi a un pueblo echándose también a las plazas, juntándose, organizándose, cuidándose y celebrando que vivimos en sociedad y que todos somos una, plantándole cara a la adversidad. Pero también vi a un gobierno que no se encerraba en el ventorro a ponerse fino. Vi a un gobierno que si a las 12:30 era la hora del apagón, a la 1 ya estábamos convocados a una reunión de urgencia, que dio la cara, que se echó el problema a la espalda y que dio solución y esperanza. Y también vimos a un sistema sanitario público maravilloso, que nunca falla, que no pregunta y que no deja a nadie atrás, que tiene un plan A, un plan B y un plan C para todos y todas las ciudadanas. Esto es España, amigos.
no es lo que nos pinta el Partido Popular y la derecha de este país. Y claro, es normal que les moleste, es normal que lo combatan, es normal que la señora Ayuso estuviera enfadada y molesta. Es normal que les moleste la solidaridad, la empatía, que les moleste que funcionan los servicios públicos, que les moleste que los gobiernos se hacen responsables y se hacen cargo de las crisis, porque nosotros no elegimos las crisis, pero sí elegimos la respuesta que le damos a esas crisis. La derecha nos quiere aislados, individualistas, saltándonos semáforos, haciendo pillaje, robando, cobrando comisiones, aprovechándonos de las crisis, y sin embargo no fue así. Y además se lo decimos muy alto y muy claro, lo llevan claro porque ya lo dijo Machado: en los trances duros lo mejor de España es, como siempre, su pueblo. Y es un pueblo digno, un pueblo orgulloso, disfrutón, que se organiza, que se ayuda y que se pone en pie cuando vienen maldadas. Y lo más importante, es un pueblo que confía en sí mismo, lo que no hace la derecha. Confiamos los unos en los otros, confiamos en nuestras instituciones, confiamos en nuestros servicios públicos, confiamos en una España que es lo contrario a la España que la derecha nos presenta. Y si a la señora Ayuso hoy ha hecho, como ya ha dicho Manuela, lo más parecido a una especie de mitin norcoreano, en el que lo que más llamaba la atención es todas las personas a las que había excluido. Para empezar, excluir al Gobierno de España. Ella, y os lo digo así de claro, lo ha vendido como un acto contra el Gobierno de España, pero yo creo que no es así. Es un acto que es una llamada de atención al propio Partido Popular. Es una llamada de atención a Feijóo y al resto de varones. Es una llamada de atención a toda aquella derecha que no sé dónde está, pero que a lo mejor queda algo, una derecha moderada, que no es trampista, una derecha que no es progenocida, que no es especuladora, que no es jeta, que no vive en áticos, que no conduce Maseratis. Esa supuesta derecha moderada y conservadora, el acto de hoy era contra esa derecha conservadora, para decirles: aquí, en España, con la señora Ayuso no tenéis hueco. La España de Ayuso es una España trampista, progenocida, especuladora, jeta, que vive en áticos, que conduce Maseratis, que desprecia los servicios públicos, que desprecia a la mitad de la población madrileña y que desprecia, como no, a sus instituciones. Esa es la derecha para la que iba dirigida el acto de hoy. Y claro, también hemos escuchado, después del apagón, a la derecha decir, en concreto al señor Semper, decir que esto no hubiera pasado gobernando el Partido Popular. Gracias, señor, porque todas estas crisis nos han pillado con el gobierno popular, el gobierno del Partido Popular, fuera de las instituciones. Gracias, por Dios. Porque claro, vamos a recordar cómo gestiona el Partido Popular las crisis. La Dana desde el Ventorro, el 11M desde la mentira más nauseabunda, el Prestige con aquellos hilitos de plastilina, ¿os acordáis? Que fueron la mayor crisis medioambiental que se conoce y que se conocerá en nuestras fronteras. Los 7.291 muertos, ¿cómo? Con desprecio y con insultos a los familiares. Pero es que hay más. El Madrid Arena, el YAL 42, el Metro de Valencia, todo. Tras el dolor, siempre lo mismo. Mentiras, echar balones fuera, reírse de las víctimas, despreciar al pueblo como los señoritos que son. Pero les decimos que nunca más va a volver a pasar, que España les queda enorme, que España es muchísimo mejor que ellos, que nuestro pueblo es mucho mejor que sus campos de golf, sus áticos de lujo y sus circuitos de Fórmula 1, que nuestros aplausos hacen siempre más ruidos que sus cacerolas, que nuestra solidaridad es mucho más poderosa que sus golferías y que nuestro orgullo es mucho mejor que sus comisiones. Es siempre la peor derecha en los peores momentos, la derecha escorpión, que da igual cuál sea la rana que la ayude a cruzar el río, siempre, siempre va a picar contra los derechos de los españoles, contra la democracia, contra los servicios públicos, contra el futuro, contra la libertad. Y mirad, el mismo día del apagón había un titular. Os invito a un juego. El titular decía: Ayuso arremete contra el gobierno central. Que levanten las manos los que crean que este titular es del año 2000,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ¡es todos! A, B, C y D son ciertas. Ayuso arremete contra el gobierno central, pase lo que pase, sea la crisis que sea. Estén los ciudadanos angustiados y con miedo o estén con certezas, da igual, Ayuso solo se dedica a arremeter contra el gobierno central. No tiene otra carta de presentación. Y una de las cosas que nos ha demostrado el apagón es que cuando vienen mal dadas, los que sostienen al país no son los negocios privados, no son los especuladores, no son los rentistas, no son los jetas, no son los intereses de unos pocos, es el interés general. Y a día de hoy, el interés general aquí en España, gracias a Dios, lo representa el gobierno progresista de coalición, el que siempre está al lado de la ciudadanía, en el que no piensa en la propaganda, piensa en la información veraz. Lo que sostiene el país es un Estado fuerte, una sanidad pública, una ciudadanía organizada y ejemplar y unos servicios públicos que son robustos. Restaurar la electricidad en menos de 24 horas es una prueba de la solidez de nuestras instituciones públicas y no que se lo digan al resto de países que han alabado la rapidez y la robustez de nuestra respuesta. Una prueba de que frente al miedo y la mentira que pregonaban la señora Ayuso y el señor Almeida, el pueblo de Madrid y España entera supo responder con civismo, con solidaridad y con madurez. Y esta crisis también nos deja una enseñanza clara, y es que hay que recuperar lo público, hay que recuperar todo lo público que nunca debió de dejar de serlo. Hay que recuperar nuestras instituciones públicas, las centrales hidroeléctricas, las infraestructuras estratégicas y todo aquello que garantiza y tiene que garantizar la luz en nuestras casas. Cada euro de inversión tiene que ir a reforzar el sistema, no a engordar los bolsillos de 4 ultrarricos. Una vez más, defendemos lo público, queremos lo público para el pueblo. Cada gota de agua, cada kilovatio de energía tiene que estar al servicio de la gente, porque el interés general no se vende, el interés general se defiende. Aquí está, como siempre, todos los años, desde hace más de 5 años, Más Madrid para defender siempre el interés general. Y que no vengan los negacionistas a culpar a las renovables. Los de la pandemia se cura con lejía vienen ahora con la culpa es de las renovables. Y las renovables no son el problema. Las renovables son la solución. Son la puerta de entrada a una electricidad que es limpia, barata, segura, soberana. Son la base de una reindustrialización verde, la que crea empleo de futuro, la que cuida nuestro planeta para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos y nuestras hijas, y la que pone la vida en el centro. La nuclear, los combustibles fósiles son el pasado, las renovables son el presente y son el futuro. Si el señor Feijóo quiere defender la energía sucia, los beneficios de las multinacionales, allá ellos, pero nosotros no, nosotros estamos del lado de la energía limpia, del lado del planeta, de los servicios públicos, del interés general y del lado de la vida. Y mirar, efectivamente no somos como ellos, no somos iguales. Nos distingue una cosa muy importante, nos distinguen los valores, nos distingue nuestra forma de estar en el mundo, nos distingue nuestra forma de hacer política. Y lo sabemos perfectamente. Nos distingue de la señora Ayuso que ella practica una política que es cruel y acaba ejerciendo políticas que son crueles, gobernando con crueldad. Por eso trata con desprecio a los barrios del sur. Por eso trata con desprecio y con insultos a las familias de las residencias de mayores. Por eso maltrata nuestros servicios públicos, nuestros médicos, nuestros profesores, aquellos servidores públicos que están y siempre van a estar y siempre han estado cuando más se les necesita. Por eso también deroga los derechos de las personas trans e intenta invisibilizar los derechos de las personas LGTBI. No somos como ella. Estamos orgullosos y orgullosas de no ser como ella. Estamos orgullosos y orgullosas de no ser como la derecha de este país. Por eso, cuando llega un genocidio, nosotros, desde el Ministerio de Sanidad, traemos a niños y niñas para que puedan ser tratados y cuidados aquí, en nuestros hospitales, mientras ellos callan ante el mayor genocidio contemporáneo. Callan y apoyan. Y por eso
Cuando llega un apagón, el Ministerio de Sanidad desde el minuto 1 se pone a hablar con todas las comunidades, con todos los consejeros de sanidad, sean del color que sean, para asegurar que nuestra sanidad pública sigue funcionando. Por eso, cuando la vida duele, nosotros ponemos encima de la mesa un plan de atención primaria, un plan de salud mental, un plan de prevención contra el suicidio. Ponemos encima de la mesa soluciones para nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Y por eso hay que decirlo con mucho orgullo. Gobernamos mejor. Pero es que no solamente gobernamos mejor, que eso ya lo sabíamos, gobernamos con los mejores valores. Hablaban siempre de la superioridad moral de la izquierda, ¿no? Lo habréis oído, la superioridad moral de la izquierda. A ver, gente, a poquito. Que es que la moral ahora mismo de la derecha es una raya pintada en el suelo. Que es que estamos hablando de la derecha que ha estado mintiendo descaradamente, con una mentira torticera y absolutamente nauseabunda en el 11M, que son los de las cacerolas de la pandemia, los del negacionismo científico, los del ventorro, los del abandono y la chulería con los familiares de la residencia, los que callan ante el mayor genocidio de la historia contemporánea, los que te insultan por denunciar que han asesinado a 15.000 niños y niñas inocentes, pero los que no dicen ni mu, ni de los aranceles, ni de los inmigrantes, ni de las locuras del señor Trump. Claro que somos diferentes. Ellos gobiernan con comisiones, con pelotazos, con insultos, con odio y con crispación. Y nosotros gobernamos con empatía, con justicia social, con dignidad y con la solidaridad que representa el pueblo español. Y tenedlo claro, la señora Ayuso se puede comprar o adquirir, no sabemos cómo, un ático en Chamberí, pero nunca va a poder comprar los valores que tenemos en Más Madrid. Y por eso lo vamos a decir alto y claro. A todas aquellas personas que sientan que la vida cada día les cuesta más, aquellos que tienen rabia, que ven que el futuro es un futuro lleno de incertidumbre, a todos aquellos que ven que la política de la derecha no les está resolviendo sus problemas cotidianos, a todos aquellos que creen que no hay un futuro mejor, les decimos que aquí está Más Madrid para gritar alto y claro que con los derechos no se negocia, que los derechos no se negocian, los derechos se defienden. Aquí está Más Madrid para proteger a quien cuida. Aquí está Más Madrid para blindar los derechos y las personas, para blindar los servicios públicos y los derechos que tenemos como ciudadanía de que nuestros impuestos vayan a parar donde más lo necesitamos. Aquí está Madrid, cómo no, para reivindicar un año más que queremos trabajar menos para vivir mejor y gritar que viva el 1 de mayo. Que frente a los que levantan el cazo, nosotros estamos con los que levantan la persiana. Que aquí está Más Madrid para defender Madrid de todos aquellos fondos buitre que quieren jugar al Monopoly con nuestras vidas y con nuestro futuro. Que aquí en Más Madrid no se rinde nadie, que vamos a por todas, que no tenemos más techo ni más cielo que el cielo madrileño. Aquí está Más Madrid para respetar Madrid y para respetar a todos los madrileños y las madrileñas y para también respetar todos los madriles imaginables y posibles. Porque Más Madrid es trabajadora. Él es LGTBI+, es feminista, es joven y es mayor, es libre y es diversa, es castiza y es moderna, es peleona y disfrutona, es de todos los barrios, de todos los acentos y de todas las memorias. Y hoy, en el Día de la Comunidad de Madrid, gritad conmigo: ¡viva el orgullo del pueblo de Madrid! ¡Viva el pueblo de Madrid! ¡Viva Móstoles! ¡Viva Madrid! ¡Y viva Más Madrid! Muchísimas gracias.